Margarita Rojas es una de las profesionales más increíbles del mundo del marketing. En Platzi hemos tenido la inmensa fortuna de tenerla como profesora en el curso de Email Marketing, parte de la carrera de Marketing Online de Platzi. Si ustedes quieren volverse expertos en Marketing Online y estrategia digital, esta es la carrera correcta y está muy fácil, simplemente es platzi.com/marketing. Mientras tanto, Margarita viene a contarnos algo ligeramente diferente. Margarita ahora mismo es la gerente regional para Latinoamérica y España de Weebly. Es una startup antigua, entre comillas, llevan 9 años en el mercado y están esforzándose por eliminar el concepto de que el sitio web es complejo y que todo el mundo pueda tener un sitio web. Eso es Weebly, ese es el trabajo de Margarita. Estuvo antes en Evernote y viene a contarnos cómo poder convencernos a nosotros mismos de que esto no está tan complicado y de cómo llegar hasta acá para todos ustedes sin importar su profesión. Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí y poderles compartir mi historia, la cual a veces pienso que es un poquito diferente porque yo no tenía el background en tecnología, mi background era más en consumo masivo y quiero contarles cómo logré hacer ese salto y también logré poder trabajar en una compañía tan buena como Evernote y ahora en Weebly y darles algunos tips y aprendizajes para las personas que quieren o estén interesados en trabajar en este tipo de compañías. Entonces les voy a contar un poquito acerca de mi historia. Yo soy colombiana, orgullosamente paisa de Medellín. Si hay alguien ahí de Medellín, yo soy de allá, soy administradora de empresas, hice toda mi carrera en Colombia y trabajé por 2 años en empresas de consumo masivo en Colombia. Realmente cuando estuve en la universidad no tenía como un interés en trabajar en startups o en tecnología, siempre como la manera como nos educaron era, bueno, no, hay estas multinacionales, la idea es como crear tu propio career path en estas multinacionales, empezar como mercadeo, de ahí quedarte por algunos años. Lo hice por 2 años, trabajé en 2 diferentes multinacionales y tuve la oportunidad de venir a San Francisco porque tengo familia acá en San Francisco y siempre estuve viniendo cuando estuve chiquita, entonces me enamoré de la ciudad y en algún momento dije como no, tengo que vivir ahí dentro de mis 20s y después de trabajar 2 años en esta compañía multinacional me dieron la oportunidad de transferirme a otro departamento o irme para otra compañía porque estaba trabajando con una marca de Procter Gamble y Procter decidió darle la marca a otra empresa, entonces me dijeron, te puedes quedar con esta empresa o con la empresa nueva. Y yo le dije a mi jefe, no, me voy a ir de vacaciones, me voy para San Francisco y voy a tomar la decisión ahí. Y realmente es cuando vengo acá que me doy cuenta otra vez después de haber venido de vacaciones como necesito vivir en esta ciudad, quiero vivir acá, pero mi approach era un poquito diferente porque no era como quiero vivir en San Francisco porque está la tecnología ahí, apenas estaba empezando Google y están todas esas empresas. Para mí era más algo de que cuando vine acá tuve esa conexión con la ciudad más que todo, más que la tecnología. Entonces me vine para San Francisco en el 2009, es cuando llego a San Francisco y para mí mi meta era seguir mi carrera profesional dentro del consumo masivo. San Francisco es bien conocido por tener acá, está la casa matriz de Clorox, también está la de Levi's, está Old Navy, Banana Republic, Gap, todas estas compañías de consumo masivo. Y yo dije, bueno, quiero seguir este camino y traté de meterme por ahí. Que es también bastante competitivo, al igual que tecnología y Silicon Valley, y me crucé con esta organización que me gusta muchísimo, que se llama La Cocina, que es una incubadora para mujeres de bajos recursos que quieran crear sus negocios de comida. Y básicamente lo que siempre me había soñado, como crear un producto de principio a fin, y era ayudarles a estas mujeres de todas partes del mundo a crear esos productos. Entonces trabajé 2 años ahí. Fue también mi primera vez que trabajaba en una compañía o por decirlo, startup, porque solamente eran 8 personas y trabajar directamente en emprendedores. Y ahí fue cuando yo me empecé como a enamorar del emprendimiento, también porque era una non-profit, una ONG, teníamos muchos voluntarios y también me pareció increíble que todas estas personas que trabajaban en tecnología, que fue cuando empecé a tener como mi primer acercamiento con no con la tecnología como tal, porque yo utilizaba computador y sabía de Twitter y Facebook, pero con personas que trabajan en tecnología fue mi primer acercamiento porque teníamos voluntarios y eran personas que después de que trabajaban esas 8 horas
iban a nuestra organización para voluntariar con nuestros emprendedores y ayudarlos a sacar sus negocios adelante. Y ahí fue cuando me empecé como ese acercamiento y me encantaba como la idea de, wow, aquí hay personas que no les importa después de trabajar esas 8 horas ayudar a otras personas a sacar sus negocios adelante. Y empecé a hablar con un montón de gente, personas que trabajaban en Google, que trabajaban en startups, que trabajaban en Oracle o en empresas mucho más grandes, y empecé como a cuestionarme, wow, yo estoy acá en San Francisco, es la meca de la tecnología, ¿por qué no aprovechar e intentar como meterme en una de estas empresas y aprender de este ecosistema y de este mundo, sabiendo que estoy acá en donde se crea todo? Entonces, básicamente lo que hice después de 2 años es, quería tener como esta oportunidad de trabajar en una de estas compañías, pero tenía un problema súper grande, y era que A, no tenía experiencia en tecnología, B, no tenía muchos amigos que trabajaban en tecnología, y C, era que tampoco mi experiencia era más en mercadeo de consumo masivo, que es algo muy especializado. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema, cierto? Y cómo entro a Evernote. Entonces, y esto lo voy a hablar un poquito más adelante, o hablemoslo ya de los aprendizajes que tuve para poder hacer este salto de trabajar en una non-profit, algo que está muy enfocado a consumo masivo, a tecnología. Entonces, básicamente, lo más importante, y eso se lo recomiendo a todas las personas que están interesadas en venir acá y quieran trabajar en una de estas compañías, es crear tu network. Y eso es muy importante. Y no solamente crearlo, sino también cultivarlo. O sea, empezar, creo que muchos de los conferencistas que han estado el día de hoy han hablado de esto, empezar a ir a meetups, empezar a conectarte con personas que están dentro de ese mundo. Y lo más importante es como estar informado también, o sea, tratar de leer. Si te quieres meter en tecnología, yo por ejemplo que no tenía experiencia, como tratar de educarme a mí misma acerca de las cosas que están pasando a mi alrededor para poder, en el momento en que conozca a estas personas, tener una conversación y poder aportar algo, ¿cierto? Entonces eso es lo más importante, yo empecé a crear mi network. Y lo más bonito es que el Silicon Valley es un lugar donde todo el mundo está abierto a ayudarte, ¿cierto? En estos días estaba leyendo un artículo de alguien de YC también, que decía eso, es como que yo contacté a uno de los inversionistas más grandes de Sequoia, esta persona que está en YC, le envió un correo sin conocerlo y el tipo me contestó. Y estas cosas pasan muchísimo acá en Silicon Valley, o sea, como que no te dé miedo a contactar a alguien porque no lo conoces. Lo peor que te puedan decir es que no tienen tiempo. Entonces, como que empecé a crear ese network, a contactar personas que estaban en tecnología, y yo me empecé a enfocar en Latinoamérica porque yo decía, yo sé español, tengo experiencia trabajando en Latinoamérica, me voy a enfocar, sé que esa es como mi fuerte, entonces me voy a enfocar en eso, y empecé a conectarme con muchos latinos que estaban en América Latina y empezar a crear ese network, y estos latinos empezaron a referirme a otras posiciones. Y eso es algo muy importante que quiero tocar, que es importante acá en Silicon Valley, y es la parte de referir a otra persona. Acá cómo funcionan las cosas es que si tú conoces a alguien dentro de la empresa, es mucho más fácil que te pongan atención a tu perfil, a tú aplicar directamente a la empresa. No quiero decir que sea imposible que tú apliques directamente, pero si tienes una persona que te refiera, va a ser mucho más fácil. Entonces, básicamente eso fue lo que hice. Yo dije, bueno, ¿cuáles son las compañías en las que quiero trabajar? Estas. ¿A quién tengo alguien de conexión? Son estas personas. Bueno, y voy a hablar con estas personas, a tomarme un café. Acá existe mucho el concepto de informational interview, una entrevista informal en el cual tú contactas a la persona y le dices, mira, yo estoy interesada en hacer esto, quiero meterme en este tipo de industria, o quiero trabajar en mercado para esta compañía, cuál es el tipo de habilidades que necesito, con quién me puedes conectar. Entonces empezar a crear ese network y empezar a contactar a esta gente para que te pueda ayudar. Y cultivarlo, eso es muy importante. Yo creo que muchos de nosotros no hacemos como un email de seguimiento, como que hablaste con una persona y entonces de pronto esa persona te puso en contacto con otra y ya no volviste a hablar con esa persona, pero gracias a esa persona conseguiste trabajo. Es muy importante hacerle seguimiento y decirle, ve, mira, gracias por ponerme en contacto, así sea, después de 2 meses logré conseguir trabajo en esta empresa.
Y así fue como yo empecé, entonces creé mi network. Mi novio en ese momento, que ahora es mi esposo, tenía varios contactos en tecnología y él tenía a alguien que yo admiraba mucho a Evernote porque lo utilicé en la cocina. Para los que no saben qué es Evernote, es una aplicación de productividad donde puedes tomar notas y colaborar con personas. Y cuando estaba trabajando en la cocina, yo utilizaba mucho Evernote y yo dije, ve, Evernote es una compañía que me encantaría trabajar ahí, pero ¿quién tengo conocido? Y resulta que mi esposo tenía a alguien que había conocido al fundador de esta startup y vi en la página de las carreras y tienen una posición para un practicante. Y en ese momento yo era marketing manager de la cocina y eso es algo también muy importante que les quiero como decir, es como tomar riesgos, ¿cierto? Yo sabía que yo ya estaba en un nivel más alto dentro de mi carrera, pero yo quería de verdad intentar trabajar en tecnología y yo dije, si tengo que empezar desde cero, lo voy a hacer porque esa es la manera, yo no tengo experiencia en tecnología, entonces me quería meter por ahí. Y entonces contacté a mi amigo y le dije, ve, tú conoces a esta persona, ahí está práctica aquí, me podrías poner en contacto. Y después de que hice eso, él me puso directamente en contacto con la persona que estaba contratando para la práctica para América Latina, el cual es ahora el gerente general de Evernote. Y cuando lo contacté me dijo, mira, ya acabamos de contratar a alguien para esta posición, pero voy a empezar a crecer mi equipo, entonces sigamos en contacto. Y yo dije, bueno, muchas gracias, todo esto fue por correo. Y le dije, mira, sabes que yo sé que en este momento no estás buscando a nadie, pero me encantaría hablar contigo para saber cómo la expresión que utilizamos acá en inglés es como pick your brain, ¿cierto? Como poder saber qué son el tipo de habilidades o de competencias que necesitas para poder trabajar en una empresa como Evernote. Estamos hablando que esto fue en el 2012, cuando Evernote era una de las startups más fuertes en Silicon Valley. Y él súper querido me dijo, sí, tomámonos un café y hablemos. Entonces yo fui a las oficinas de Evernote y con mis preguntas y le empecé a como explicar. En ese momento estaba pensando si quería hacer un MBA o quería realmente enfocarme más en la experiencia y tuvimos una conversación de 1 hora, hicimos clic inmediatamente. Él es más del enfoque de la experiencia, es muy importante y al final de la conversación que tuvimos me dijo, mira, yo en este momento no tengo ninguna posición, pero hay una posición abierta para servicio al cliente. Y yo me quedé como, pero no está relacionada con mercadeo y muy directo me dijo, ¿estás interesada o no? O sea, y ahí es donde viene la parte de tomar el riesgo y como ese apetito y también por la ambición. Entonces yo dije, ve, es una oportunidad, puedo entrar a Evernote, no es mercadeo, es servicio al cliente y el susto mío era más que yo no tenía ningún conocimiento técnico y literalmente era contestar tiquetes de personas en España y en América Latina que tuvieran algún problema con Evernote sin tener ningún conocimiento técnico, pero yo dije la oportunidad para mí de entrar en una compañía que en ese momento está súper caliente, por así decirlo, en Silicon Valley y yo sé que con las aptitudes y competencias que yo tengo voy a poder ser capaz de escalar dentro de la compañía. Y me di un plazo de 7 meses y dije, lo voy a intentar, dije que sí, aunque no estaba súper apasionada por hacer servicio al cliente. Y me dije, en 7 meses, si no estoy donde no quiero estar, de pronto evalúo otra posibilidad. Entré como servicio al cliente. Fue una experiencia muy interesante durante los primeros 3 meses porque no tenía ese conocimiento técnico. El nivel 2 era mi esposo, que es ingeniero, al cual lo llamaba y le decía, tengo este problema con este activity log, ¿qué tengo que hacer? Ayúdame a hacer troubleshooting. Pero fue una experiencia muy importante para mi carrera dentro de Evernote, porque me permitió poder entender cuáles eran las necesidades del usuario en América Latina, qué era lo que necesitaban, cuál era el feedback que tenían. Me volví una experta en el producto, que en el futuro me dio la oportunidad a mí para poder sobresalir ante mis compañeros porque yo conocía muy bien el producto. Y la verdad se lo recomiendo a cualquier persona que trabaje en una startup de estar ahí por algunas semanas, unas horas con Customer Support porque te da un entendimiento de lo que el usuario quiere. Entonces empecé como servicio al cliente, lancé América Latina, lancé España, contesté tiquetes, aprendí muchísimo acerca del producto. Después de 7 meses me promovieron y logré pasarme para el equipo de América Latina como coordinadora de mercadeo. Y ya de ahí el resto es historia, ya
trabajé en Evernote por casi 4 años y logré fui una de las primeras empleadas para el equipo internacional y de América Latina y logramos crecer la región de 2 a 10 millones. Pero quería contarles mi historia de Evernote porque creo que resume mucho de los aprendizajes que les quería compartir hoy. Es como, primero, como ese apetito al riesgo de decir, bueno, no es realmente mi expertise o mi habilidad, pero lo voy a hacer, que era el servicio al cliente. Tener un mentor, mi jefe para mí se volvió un mentor, mis compañeros se volvieron mentores, eran personas que tenían más experiencia que yo en tecnología y a través de estos años trabajando en Evernote me lograron como poder pulir ciertas habilidades que necesitaba para mi próximo reto. Y eso ha sido muy importante y lo más bonito también es que al trabajar en Evernote me pude como tener más como inmersión dentro del el ecosistema de tecnología, no solamente en San Francisco, sino América Latina, y lograr conocer gente que es sumamente inteligente, emprendedores que han creado empresas, que han trabajado para otras startups dentro de América Latina y crear un network muy bonito y poderlo cultivar, que ahora como con el reto de Weebly como gerente general para poderlo lanzar en América Latina me ha servido mucho esos contactos. Entonces, la otra parte que es muy importante que me he dado cuenta a través de estos años con mi experiencia en Evernote y ahora en Weebly y también al entrevistar en otras empresas es el de contar tu historia. Y ahorita lo hablábamos con Rosa y lo hablábamos con otras personas que hacen parte también de la conferencia. Y algo muy importante en Estados Unidos es la parte de storytelling. Y lo decíamos porque es algo que acá en Estados Unidos como que desde la universidad te están como inculcando eso, como cuenta tu historia, habla de ti mismo y háblalo de una manera en que puedas como cautivar la atención de los otros, ¿cierto? Entonces la parte de storytelling es muy importante y no les dé miedo hablar de ustedes. Yo cuando estaba en América Latina y cuando entrevistaba era como no hablar de mí, no, acá las personas se venden hablando de ellas y teniendo su historia muy clara de lo que hicieron de A a B y de B a C. Y creo que eso es muy importante para alguien que esté buscando trabajar en una startup en Silicon Valley, es tener muy claro tu historia y cautivarla y cómo cautivar la atención de los otros. Esa parte de storytelling es muy importante. Otro de los aprendizajes que he tenido al trabajar acá en Silicon Valley es que el latino por lo general es muy circular. Nunca va directo al grano. Los gringos son muy lo que llaman como straightforward, o sea, tienes algo para decir, no te gustó, ve directo al grano. Y eso también es mucho de la cultura de las startups, ¿cierto? Porque te tienes que mover muy rápido, adaptar. Entonces, ir directo al grano es muy importante. Y creo que constantemente lo repetimos los que estamos acá en el Valle y todas las personas que trabajamos en Silicon Valley, no te dé miedo al fracaso. Yo realmente valoro muchísimo eso acá en el Valle y creo que es algo que tenemos que cultivar más en América Latina y es realmente, antes pienso que el fracaso va a ser algo bueno para ti porque vas a poder aprender mucho más para no repetir esos errores. Y lo he visto mucho acá en mis compañeros, tanto en Evernote como ahora en Weebly, personas que han lanzado una startup y no han logrado sacar adelante, pero cuando hablas con ellos, todo el aprendizaje que tienen, porque no solamente se enfocan en una área específica, sino en diferentes áreas y permiten como que tengas como claro diferentes, sí, como ámbitos de una empresa y no solamente de algo, entonces no te dé miedo al fracasar, creo que acá lo valoran muchísimo y si tienes una empresa y fracasaste, acá te van a abrir muchas oportunidades de trabajo porque las startups están interesadas en esto, porque puedes hacer adaptarte al cambio fácil, la parte de la ambigüedad. Tomar riesgos, creo que mi historia es interesante por eso. Yo tomé un riesgo en el sentido de que no entré en Evernote directamente a mercadeo y haciendo lo que quería, pero realmente entré en un puesto que me dio muchísimo valor para mi carrera profesional y para poder crecer dentro de Evernote y lograr a donde quería estar. Entonces, no crea, y antes, y entré como servicio al cliente, pero antes de eso estaba hasta pensando hacer un practicante cuando yo ya era marketing manager. Entonces, si realmente ves algo que te gusta y ves que de pronto no puedes entrar por el camino que regular, mira otras posibilidades, pero lo más importante es como confiar en ti y saber que puedes como
llegar a donde tú quieres llegar con tus habilidades, independientemente que entres en otra posición. Tenerse informado es muy importante, constantemente leer. Acá en el Valle es un ecosistema que se mueve rápidamente, Tania lo decía, hay demasiadas startups, demasiadas tendencias, acá donde se está constantemente innovando. Entonces leer es muy importante y saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Porque en el momento tal en que estés en un evento, en un meetup con otra persona, como poder agregar valor a la conversación que estás teniendo con la otra persona. Y lo que decía ahorita Eduardo, o sea, para mí es espectacular esa parte de ser humilde. La humildad es algo que te va a llevar muy lejos, o sea, el hecho de saber siempre cuáles son tus raíces, de dónde vienes. Para mí es muy importante, por ejemplo, estar conectada con la comunidad latina, sobre todo con las mujeres latinas acá en el Valle y poder como empoderarlas o ayudarlas y contarles mi historia y ver que realmente estoy donde estoy no porque llegué ahí inmediatamente, sino que fue un proceso y un camino, pero que se puede lograr, o sea, porque tú a veces llegas acá al Valle y miras, o sea, la comparación que lo hago es como el Silicon Valley es como el Hollywood para los actores, ¿cierto? Todo el mundo en este momento quiere estar acá, todo el mundo, y no solamente eso, el mejor talento del mundo quiere estar acá en el Valle. Entonces es como que, oh, wow, ¿yo cómo voy a competir con eso si yo no salí de Harvard o de Berkeley o apenas acabé de llegar acá? Entonces, tener estas comunidades de latinos que nos podamos ayudar entre todos es muy importante porque yo he visto que esto ayuda a que otros latinos salgan adelante y lo que yo decía en el título de la presentación de Empower Yourself, es como saber qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes, pero saberte venderte a ti mismo con esas competencias, habilidades que tienes y yo estoy seguro que creando tu network, conociéndote muy bien lo que puedes traerle a la empresa o aportarle a la empresa y tomar riesgos y tener ese apetito al riesgo te va a llevar a que puedas llegar al lugar donde quieres estar. Entonces ahora les voy a dar como ciertos tips que me parecen importantes como compartirlos con ustedes para los que quieran venir acá al Silicon Valley. Es tener mucha ambición y curiosidad. Cuando tenía la oportunidad de entrevistar y contratar en Evernote y también en Weebly, constantemente estamos buscando personas que tengan esa ambición, ¿cierto? Que sean como hambrientas por aprender, por adaptarse rápido. Nosotros en Evernote, por ejemplo, en mi equipo, cuando contratamos en América Latina, no era tanto que la persona tuviera las habilidades y competencias, sino que veíamos que el potencial para que la persona pudiera aprender rápido, para que fueran flexibles al cambio. Cuando tú trabajas en una startup, pueda que el otro día te digan como, no, vamos a cambiar este plan y no va a ser así. Y que tú no seas cuadriculado es muy importante, que digas, bueno, listo, vamos a cambiar esto y esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a lanzar. Y eso es muy importante acá en Silicon Valley, flexible, adaptarse al cambio, el cultural fit, o sea, eso es muy importante también, y es investigar un poco más acerca de la cultura de la empresa, de las personas que trabajan acá, para ver si realmente va a haber esa empatía entre el equipo y tú. Esto es algo que es muy importante y que las empresas acá en el Valle protegen muchísimo, que es todo este ambiente cultural. Entonces, hacer una investigación antes de que vayas a entrevistar a la empresa acerca de cuál es la cultura de la empresa de ellos y ver si te gusta realmente, porque hay diferentes tipos de culturas, ¿cierto? El apetito al riesgo, ya lo habíamos hablado. Y para mí lo más importante también, y mucha gente me pregunta, bueno, ¿cuándo tú crees que es el momento para hacer un cambio de una empresa a otra dentro de una startup, ¿cierto? Y para mí lo más importante es cuando dejas de aprender y de tener retos. En el momento en que tú ya dejas de aprender y no tienes un reto, yo creo que es como que donde te cuestionas a ti mismo a moverte para otra parte, cuando te sientes cómodo. Eso para mí es súper importante. Cuando ya te estás empezando como a sentir cómodo, ahí es cuando te tienes que cuestionar y decir, bueno, ya es el momento de irme. Porque para mí eso es, o sea, cuando yo ya me siento cómoda es como que ya ¿cuál es mi próximo reto? Y algo súper importante que me ayudó mucho, que me ha ayudado mucho en mi carrera profesional es tener un advocate
dentro de la empresa. O sea, tener a alguien que cree en ti, que ve todos los resultados que has traído a la empresa, que ve tus habilidades. Es como un tipo de mentor, pero pues si puedes tener un mentor en la empresa también muy bueno, pero el abo que en vez de darte los consejos es alguien que constantemente te está como ante otros diciendo esta persona es buena y se puede mover a esta área y dar resultados, y esto te va a ayudar a moverte mucho más rápido dentro de una compañía. Y también lo que los invito como a todos, para mí lo más importante es que necesitamos más role models en América Latina, necesitamos a más personas que estén en tecnología, que también inspiren a otras personas a que vean que no es tan difícil como uno piensa. Cuando yo llegué acá, yo lo veía complicado, yo decía, pero es que no tengo el pedigrí de las otras personas, y veo en retrospectiva todo lo que he logrado en estos 5 o 6 años y en mi carrera profesional, y se lo debo a todo lo que les comenté anteriormente, el crear el network, en empoderarme a mí misma, en tener esa ambición, en saber muy claramente qué es lo que yo tengo y qué es lo que le puedo aportar a una empresa. Entonces, los invito a que si realmente quieren trabajar acá en Silicon Valley, ustedes son los únicos que se van a detener a ustedes mismos. O sea, realmente sí se puede, y creo que lo más importante es que los que estamos acá y somos latinos estamos creando esa comunidad y nos estamos apoyando los unos a los otros, y estamos creando esos espacios para que más gente venga, pero también depende de ustedes y de ustedes saberse vender bien a ustedes mismos, creer en ustedes y bueno, y aplicar todos los otros diferentes tips y aprendizajes que les di. Entonces, para mí esto es lo que me ha funcionado, y bueno, ¿no? Y espero que los que estén viéndonos hoy se animen también. Tania al principio dio unos tips muy buenos para las personas que están buscando trabajo acá, de mantener el LinkedIn en inglés actualizado, el de investigar acerca de la empresa es muy importante, y acerca de la persona que te está entrevistando. Eso es algo que es muy diferente a América Latina. Cuando uno entrevista acá, con anticipación te están dando los nombres de las personas que te van a entrevistar, ve a su LinkedIn, lee su blog, si tienen algún interés en común lo puedes mencionar. Y no solamente cuando estás entrevistando, de hecho si quieres contactar a alguien solamente para aprender acerca de ellos o que te puedan conectar con otra persona, haz una investigación acerca de ellos también, y cuando hables con ellos di, mira, ¿sabes qué? Me gustó muchísimo esto que escribiste en tu blog, o este tema en específico que me gusta mucho, que veo que tienes experiencia. Eso es muy importante, y los quiero dejar con esta frase. Ya para cerrar mi charla, necesitas ser un contribuidor y no ser solamente una persona que toma, no ventaja, sino que, ¿cómo lo diría? Si toma ventaja del otro. ¿Y esto qué significa para mí? Es como, si tú vas a contactar a alguien, ya sea para que te conecte con otra persona, para una entrevista o en una entrevista de trabajo, también tú tienes que ser un contribuidor. No solamente esperes que la otra persona te dé información, sino que tú también tienes que contribuirle algo a la otra persona. Y creo que eso es una regla que se aplica muchísimo acá en Silicon Valley, es que tú me vas a contribuir en la conversación que vamos a tener, así sea por 30 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos, y si tienen alguna pregunta, mi Twitter es Margara Rojas, y muchísimas gracias.